Buenas tardes. Queremos agradecer a quienes nos acompañan en esta nueva actividad del Observatorio de Derechos de Propiedad, Sedicia y Libertad, que lleva por nombre La lenta expoliación legal en Venezuela. Antes de iniciar, permítanme hacer un preámbulo muy corto y miremos qué es lo que dice el Código de Comercio vigente, que data de 1955, sobre las sociedades mercantiles. En su artículo 200, y leo textual, las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes especiales, las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por disposiciones de este código y por las del Código Civil. Entonces, a pesar de lo establecido en el código, es necesario evaluar qué ha pasado con las resoluciones del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que aquí en Venezuela les conocemos más popularmente por sus siglas, SAREN, y cómo estas resoluciones han tenido un impacto sobre el principio de autonomía de la voluntad de las partes y el derecho de propiedad de los accionistas. Para ello, el día de hoy nos acompañan los profesores Rondón y Hong. La doctora Andrea Rondón es miembro de SEDICE y el profesor Roberto Hong es especialista en Derecho Procesal Constitucional. Entonces, la dinámica de la actividad del día de hoy va a ser que cada ponente va a tener 25 minutos para tener su intervención. Si llegaran a pasarse, yo voy a aparecer por aquí en imagen en la pantalla y al final vamos a tener una oportunidad para que quienes están acompañándonos hoy, que son más de 30 personas, por lo que veo ahora en el Zoom, después vemos por el YouTube, formulen sus preguntas. Las personas pueden hacer sus preguntas en esta casilla que tienen abajo y bueno, cuando llegue el momento los vamos a invitar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar primero con la doctora Andrea Rondón. Gracias, Anita, por la presentación. Buenas tardes a los que se han conectado, buenas tardes a los que estamos aquí presentes y que tenemos la posibilidad de... Ya, creo que se desconectó. Ok. Ok. Que tenemos la posibilidad de conversar sobre este tema que en las últimas semanas ha tenido un movimiento adicional al que hemos visto en los últimos años. Primero quisiera explicar un poco por qué el título, la lenta expoliación legal. Digo lenta porque esto ha ocurrido a lo largo de 20-21 años. Y hablo de expoliación legal porque el expolio es un despojo de la propiedad sin las debidas garantías y además está con fundamento o se realiza a través de la ley. Y queríamos enfatizar este método de violación a la propiedad privada, que es a través de la ley, para distinguirlo o hacer como, digamos, una acotación de las distorsiones que se ha hecho de la palabra expropiación. La expropiación es una garantía de la propiedad privada. De hecho, es para resguardar en determinadas circunstancias y con determinadas características la propiedad privada. Los últimos acontecimientos, digamos, lo que hemos visto a lo largo de 20 años, háblese en los distintos ámbitos, en terrenos, haciendas, en empresas de distintos ramos o ya directamente nosotros, no han sido propiamente expropiaciones. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque la expropiación ha sido tergiversada y lamentablemente, digamos, con un uso inadecuado del lenguaje, hemos participado de esa forma de desnaturalizar la expropiación. Porque la expropiación en nuestra historia constitucional se presenta como una garantía de la propiedad privada, pero a lo largo de estos 20 años que ha habido una transformación del ordenamiento jurídico, ha sido desnaturalizada y ha sido presentada como una sanción administrativa, o se usa la palabra expropiación cuando en realidad se corresponde más con una expoliación, que es un despojo de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales. Y hablamos de lenta, además, no solamente estamos deteniéndonos en que se trata de una expoliación legal de lo que vamos a hablar ahorita, y en el caso del registro, la ley de registro público y del notariado, ha sido lenta porque ha sido a lo largo de 20 años
Y si bien las primeras transformaciones o los primeros pasos para llegar al punto en el que estamos actualmente fue a través de un decreto ley del año 2001, podríamos decir que es en los últimos años, háblese de 6, 7, 8 años, en los que hemos visto que a través de las potestades y de las facultades, las enormes facultades que le otorga este decreto ley a los registros mercantiles, es que ellos han hecho uso de esas facultades, como comenta Anita, a través de las resoluciones del SAREN, ¿no? Entonces esa es la razón del título, distinguir que una violación a la propiedad privada a través de la ley es un expolio y no tergiversemos o no participemos de la desnaturalización de la palabra expropiación. Esto es un verdadero despojo violento de la propiedad y este despojo ha sido sin las debidas garantías y ha sido bajo el auspicio de la ley. Esto me lleva al primer punto que quiero aclarar, aparte de la escogencia de este título. Cuando yo hablo de expolio o expoliación legal, estoy hablando tal vez o estoy partiendo tal vez de una idea o un parámetro ideal de lo que debería considerarse una ley, de forma tal de que su antítesis, una tergiversación de la misma, podría considerarse, no, ya esto es un expolio o la ley es utilizada justamente para violentar los derechos de vida, libertad, propiedad y como un instrumento de violación a la propiedad, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de ley? No cualquier instrumento que tenga el título de ley puede considerarse como tal. Y eso es algo que dentro del foro de abogados se comenta y, digamos, ha habido una transformación, un cambio de la mentalidad de lo que se considera ley a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando a través de leyes, y ya coloco entre comillas, el régimen nazi, por ejemplo, atacó o cometió un genocidio, una masacre en contra de una determinada población. Eso también fue aupado y soportado y fundamentado a través de leyes. De hecho, hay un libro muy conocido que documenta esa etapa o ese lado del régimen nazi que se llama Los Juristas del Horror. Juristas del Horror porque allí participaron abogados, funcionarios de la administración pública, jueces y también legisladores. También la ley se utilizó como instrumento para llevar a cabo ese genocidio y esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la última parte del siglo XX, se tiene una conciencia de que ley no es cualquier instrumento que tenga el título de ley, tampoco constitución es cualquier instrumento que tiene el título de tal, sino es, en el caso de una constitución, es un instrumento que permite efectivamente limitar el poder del Estado y al mismo tiempo ejercer derechos y libertades y un reconocimiento, una garantía de estos derechos y libertades. Y en desarrollo de esa Constitución estaremos en presencia de la ley. La ley es un instrumento que nos permitirá efectivamente ejercer derechos y libertades. El concepto de ley que a mí me gusta, o digamos que es consustancial con esta idea de la que estamos hablando en la tarde de hoy, o la que hablaremos con mayor detalle en la tarde de hoy, lo podemos consultar y es de la que parto, es una visión liberal de la ley, con el ensayo, sí, La Ley de Bastiat, que justamente hace 2 días, el día de ayer fue el aniversario de su nacimiento. Es un ensayo de 1850 y es en el que destaca que justamente la ley está para incidir lo menos posible en las esferas, en los distintos ámbitos de la vida del ser humano. Cuando Anita leyó el artículo 200 del Código de Comercio, que establecía o que señala que las sociedades mercantiles se ciñen por los acuerdos entre las partes y lo que no esté regulado, lo que no está acordado por las partes supletoriamente por la ley, eso no es solamente aplicable o desde la perspectiva liberal, eso no solamente sería aplicable para el derecho privado, sino para el derecho en general. Desde la visión liberal, se propugna un legislador limitado. Así como desde el liberalismo se habla de pro libertad económica, pro propiedad privada,
Estado limitado, esto se traduce en el derecho en un legislador limitado. Intervenir o incidir en lo menos posible en los distintos ámbitos o en las distintas esferas en las que se desarrolle el ser. En consecuencia, esta ley o este concepto ideal de ley del que les estoy hablando no está para ordenar las conductas del ser humano, no está para disciplinar al ser humano, sino para revestir de formalidad las conductas que hemos venido desarrollando los individuos en nuestras relaciones con el otro. Digamos que la fuente principal del derecho, si lo queremos ver de algún modo, será la autonomía de la voluntad de las partes, lo que comentó Anita, y yo lo estoy llevando a algo mucho más macro, teoría general del derecho. Anita comentaba el artículo 200 en el Código de Comercio, yo estoy diciendo, llevemos ese desideratum, ese artículo 200 del Código de Comercio a una teoría general del derecho y a una forma de comprender el derecho. La ley, el derecho y una de sus fuentes que sería la ley. La ley sería para revestir de formalidad las reglas con las cuales yo decido relacionarme con los otros, con terceros. Y la ley estará principalmente para protegerme en caso de abusos en el ejercicio de los derechos y libertades del otro. Esos son los principales, o ese sería el principal norte del legislador. Entonces, tenemos como idea principal de lo que va a regir nuestra vida, y lo podemos aplicar, evidentemente, estoy hablando en genérico, pero lo podemos aplicar en específico a las sociedades o compañías de comercio, lo que va a privar y lo que va a hacer, digamos, primera fuente es la autonomía de la voluntad de las partes, lo que yo acuerde o las reglas que yo me establezca con el otro para relacionarme con el otro. Y supletoriamente será la ley, y la ley será la que revista de formalidad esos acuerdos, esas prácticas, esa costumbre, ese comportamiento reiterado en el tiempo que yo tengo para desarrollar mi actividad económica, que es el caso de lo que estamos hablando, y para relacionarme con otros, ¿no? Entonces, hablamos de una ley, digamos, hablamos de un ordenamiento jurídico poco regulado, o escasamente regulado, porque la principal regulación, por así decirlo, vendrá de la autonomía de la voluntad de las partes. Cuando los liberales también hablamos que debería haber una menor regulación posible, de que el mercado se autorregula, estamos hablando justamente en estos términos. El mercado que somos todos decidiendo, pues establecemos las reglas con las cuales vamos a intercambiar y se va a dar ese libre juego de la oferta y de la demanda. Y no solamente en el mercado, en otros ámbitos nosotros vamos a establecer reglas con las cuales yo voy a intercambiar o me voy a relacionar con el otro. Digamos, la regla es principio de la autonomía de la voluntad de las partes y autorregulación. Y para dar certeza, para dar seguridad, le damos la formalidad, la revestimos de ley. Pero la ley no está para regular o para ordenar comportamientos o para establecer el comportamiento de las personas, sino primero viene las reglas que yo me establezco con el otro, en mis relaciones con el otro, un comportamiento reiterado y pacífico a lo largo del tiempo, y sí funciona porque además es ensayo y error, no somos perfectos, es perfectible esta dinámica, y si funciona se revestirá con las formalidades de ley para que sea conocido por todos. Pero primero viene lo que yo establezco como individuo, de las reglas con las cuales relacionarme con el otro, y después vendrá la ley. Esto es interesante y esto es importante al momento de luego, cuando ya establezcamos o cuando ya sea con el caso de las resoluciones del SAREN, ¿no? Que es una profunda intervención en la vida, en la dinámica de una compañía anónima, que al fin y al cabo es un contrato entre distintas personas para realizar actos de comercio como los que comentaba Anita, para desarrollar una actividad comercial como los que comentaba Anita. Será algo más específico de lo que les estoy comentando ahorita, que es algo más general. Entonces, en el momento en el que consideremos que, o en el momento en el que se empieza a desarrollar una ley para intervenir y regular en la vida del particular, más allá de protegerlo de abusos en el ejercicio de derechos y libertades, en esa medida ya estaremos pervirtiendo la ley. Y cuando además en esa perversión de la ley, en ese tergiversar y desnaturalizar lo que es la esencia misma de la ley, yo procuro
quitarle a uno para darle a otro sin mayor justificación, ya estaremos en presencia de un expolio legal. ¿Por qué? Porque a través de una idea distorsionada de lo que es la esencia misma, de lo que debería ser la ley, yo favorezco a unos y perjudico a otros, sin justificación alguna. Eso es lo que está detrás de lo que nosotros hablamos o la intención de esta conferencia o de esta charla, que es la expoliación legal. Y ya más específico, cuando empieza esta expoliación legal, esta lenta expoliación legal, sobre todo en el caso de registros y notarías. Hace unos 20 años podríamos decir que el tema de las relaciones privadas y específicamente en el tema de las relaciones mercantiles estaba principalmente regulada por el Código de Comercio. El Código de Comercio, como bien anotó Anita, es su última reforma es de 1955. Es decir, es de los pocos textos o instrumentos legales que no ha sido modificado a lo largo de estos 20 años. Y digo de los pocos porque si ustedes revisan el resto del ordenamiento jurídico y si ustedes revisan, por ejemplo, todas las leyes de derecho público, se darán cuenta que la mayor parte de las leyes que forman parte de ese derecho administrativo, de ese derecho público, es post-2000, post-año 2000, es en desarrollo de la Constitución de 1999. Constitución a la que le tengo críticas por la definición inicial que les comentaba sobre lo que debería ser o lo que es una Constitución y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la realidad es, y sobre todo por el tema del derecho privado, es que hubo pocas modificaciones legislativas. Se podría decir que todavía teníamos o todavía tenemos establemente nuestro Código de Comercio de 1955 y nuestro Código Civil, cuya última reforma es de los años 80. Alguien pudiera decir con una lectura rápida que entonces el derecho privado no ha sido tan afectado o tan socavado como el derecho público, que el derecho público y el derecho administrativo en general podríamos decir que ha sido completamente transformado a través de decretos leyes y de leyes después de la Constitución de 1999. Sin embargo, sí ha habido una verdadera afectación de lo que es el funcionamiento o lo que es el derecho privado, pero sí a través de resoluciones del SAREN o resoluciones del principal órgano administrativo que rige lo que es la actividad de registros públicos y notarías. Y eso ocurre, el primer paso en el que ocurre esto será en el año 2001, con el primer paquete, por así decirlo, de decretos leyes que dicta Chávez en su oportunidad, y dentro de ese primer paquete, que creo que eran como 49 decretos leyes, está la ley de registro público y del notariado. Aparte de otras leyes especiales que terminan vaciando, por así decirlo, el Código de Comercio en materia bancaria, en materia de seguros, en materia marítima, etcétera, etcétera. Y la parte general de lo que son las compañías o sociedades mercantiles termina en paralelo también regulada por la ley de registro público y del notariado. Como comentaba Anita, el artículo 200 es el artículo guía o norte, por así decirlo, de lo que será la regulación de las sociedades mercantiles. Esa regulación de ese Código de Comercio de 1955, su última reforma es de 1955, pero en esencia ese código refleja modificaciones o refleja el liberalismo del siglo XIX. Es un código, el artículo 200 es el mejor ejemplo, que te dice que la principal fuente para regular las sociedades mercantiles es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y supletoriamente, lo que no acuerden las partes será por el legislador. Eso es profundamente liberal, eso es muy consustancial con esta visión liberal del derecho. Escasa regulación, principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Había pocas disposiciones de orden público, y cuando hablamos de disposiciones de orden público es que no pueden ser relajadas por las partes,
que estaban en el Código de Comercio, había regulaciones o disposiciones que estaban en atención a proteger al accionista minoritario o proteger los intereses de los accionistas minoritarios, que digamos es muy consustancial con esto que les estoy diciendo, que el único límite o norte que debería tener el legislador o ese legislador limitado o ese legislador de una visión liberal del derecho es proteger a un tercero o proteger a las personas o proteger en este caso accionistas, del ejercicio o del abuso de derechos y libertades. Esa idea estaba presente en el Código de Comercio, así que vamos a ver que el Código de Comercio no está extremadamente regulado en muchos aspectos de las sociedades mercantiles. Y uno de los aspectos escasamente regulado y que es el que va a, o que no está regulado de hecho, y que va a desarrollar mucho mejor Roberto, o se va a enfocar principalmente en eso, es el capital mínimo exigido para la constitución de las sociedades mercantiles. Eso no estaba en el Código de Comercio. Para las sociedades mercantiles no existía un mínimo un mínimo de capital social para constituirlas. Y eso generó en los últimos años, 70, 80, quejas, está documentado, de cierto sector de la doctrina, o no, yo diría un sector bastante mayoritario de la doctrina, que Moisés Naim, por ejemplo, tiene un estudio como en los 80 proliferaron las sociedades mercantiles infracapitalizadas, es decir, se constituyen con un capital tan mínimo, tan reducido, que no eran capaces de hacer frente a compromisos con terceros. Entonces, esa queja fue atendida, si lo quieren ver de algún modo, en la Ley de Registro Público y del Notariado en el año 2001, al establecer que el capital mínimo será proporcional o congruente con el objeto social. Y eso lo va a determinar razonablemente los registros mercantiles. Aquí, si bien había una intención de corregir o de evitar las sociedades infracapitalizadas, ocurre algo realmente grave, aunque no se notó en el momento, pero hoy en día estamos viviendo las consecuencias de eso, y es que la decisión de lo que tú vas a invertir en un negocio, que su forma legal va a ser una compañía anónima o una sociedad mercantil, una sociedad anónima registrada, debidamente registrada en el registro mercantil, etcétera, etcétera, la decisión no va a estar en cabeza de los accionistas, sino en última instancia va a estar en cabeza de los registros mercantiles. Hay una sustitución de la voluntad, de la autonomía de la voluntad de las partes, en este caso de los accionistas, por el Estado, en este caso representado por los registros mercantiles. Y siempre te van a comentar, bueno, pero la intención es tratar de evitar las compañías infracapitalizadas o las sociedades mercantiles infracapitalizadas. Bueno, mi respuesta siempre ha sido esta a lo largo de estos 20 años, desde que se dictó esa disposición en el año 2001, para tratar de entender una patología que podías corregir post constitución de la compañía, exigiendo, no sé, aprobación de balances año tras año, que es el caso. O en la práctica los bancos no iban a dar créditos a compañías que tenían más de 2, 3 ejercicios económicos sin aprobar balances, o con un capital social que no se correspondía con el ejercicio de la actividad económica, o que no se correspondían con la dinámica actual, etcétera, etcétera. Es decir, controles posteriores apostando a permitir la libertad de asociación, la libertad económica. Estableciste un obstáculo antes de constituir la compañía colocando la decisión del capital social mínimo o trasladando de la cabeza de los accionistas al registro mercantil. Es decir, en lugar de atender o en lugar de ser pro libertad económica, pro propiedad privada, pro libertad de asociación, preferiste enfocarte en atender la patología, y la patología terminó llevándonos al punto en el que estamos actualmente, porque, y eso lo va a detallar Roberto, las últimas resoluciones del SAREN, que son completamente expolios y abiertas violaciones a la propiedad privada. Al principio, el comportamiento de los registros mercantiles fue
tenue, por así decirlo, exigían un capital social mínimo bastante proporcional con el objeto social y nadie se quejaba, nadie veía que era tan grave que los registros mercantiles decidieran el capital social mínimo. Cuando el problema era de raíz, el problema era mucho más profundo. El haber otorgado esas facultades al registro mercantil ya era una violación a la propiedad privada, porque ya tú no ibas a decidir cuánto ibas a invertir en la constitución de esa compañía. Y poco a poco, a lo largo de los años, esa disposición tan abierta nos ha colocado en la situación en la que estamos actualmente. Entonces, ya concluyendo y cerrando un poco las ideas, para darle paso a Roberto, lo que queremos significar en la tarde de hoy es que una grosera intervención del Estado a través del legislador, que es el expolio legal, y materializada a través de la administración, que en este caso de los registros mercantiles, se viene presentando desde el año 2001 en lo que se consideraba atender o cuidar o preservar, evitar patologías para proteger a terceros, por así decirlo, otros accionistas o terceros que contraten con esas compañías y lamentablemente en vez de atender o tener por norte la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de asociación, la libertad económica, creaste obstáculos que terminaron siendo una grosera violación a la propiedad privada. La forma de intervención legislativa, que es un expolio legal en este caso, terminó agudizando la situación para encontrarnos en la situación actual. Gracias. Estupendo, Andrea. Yo rescato de lo que dijiste para la audiencia y para que quienes sintonizaron un poco después de que esto inició, tus palabras iniciales. Un expolio es un despojo de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales. Ley no es cualquier instrumento que tenga el título de ley. La ley es un instrumento que nos permitirá ejercer derechos y libertades. Y por otra parte, me gustó mucho esto, porque bueno, yo no soy abogado, pero como les decía cuando conversamos previamente esto, ustedes los abogados le ponen a uno las neuronas a funcionar. Esto de la ley está para revestir de formalidad las formas en las que decidimos relacionarnos entre nosotros. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, Roberto, te cedo la palabra. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola y un saludo a todos quienes nos ven y bueno, me han escrito varias cosas bien interesantes. Yo creo que puedo picar esta conversación en dos partes. Una, digamos, de fondo, porque a veces dicen que los abogados hablamos mucho y a veces no concluimos. Entonces, esta primera va a ser muy sencilla y conclusiva sobre esa circular y específicamente lo que estábamos hablando, que es lo de los registros mercantiles principalmente. Y luego voy a una segunda parte que es para desarrollar esto, es decir, para que no lleguemos a la conclusión y que no dije nada. Esa circular, que específicamente es la número 28 del 3 de julio de 2019, es absolutamente inconstitucional por cuatro sencillas razones. Una, viola el principio de reserva legal en materia de registros y notarías. ¿Qué quiere decir eso? No puede jamás ningún funcionario público, digamos la máxima jerarquía del SAREN, cambiar lo que dice una ley, entendiendo ley aquella, digamos, de rango infraconstitucional, es decir, para desarrollar esas materias específicas que le corresponden en materia de registros mercantiles. Dos, hay un vicio entonces de usurpación de funciones. El SAREN o quien quiera que firme está usurpando las funciones del poder legislativo. Tres, hay una abierta violación a el derecho constitucional e incluso concebido como derecho humano de la libertad de asociación. Y cuatro, hay una abierta violación al derecho constitucional y sí derecho humano de la libertad del derecho de propiedad. Entonces, esas regulaciones, ese requerimiento, esa exigencia
de un capital mínimo y entonces tienes que pagarlo de tal manera y dependiendo incluso de la actividad, porque sacaron incluso hasta varios renglones, que si eres un kiosco, que si eres una zapatería, que si eres, etcétera, 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 materialmente se constituye en un permiso, una venia que tiene que darte alguien, una persona, y no es una ley, una persona para que registres algo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero montar un bodegón que están tan de moda ahorita? ¿O qué pasa si yo quiero montar una zapatería? Y entonces viene una perversión, ojo, y esta perversión no es solamente, digamos, en estas épocas convulsas, era cuando existía incluso democracia en Venezuela, que entonces no, tú tenías una tienda de electrodomésticos, entonces no podías vender algo, tal cosa. Mira, o sea, entonces tenías que hacer un acta de asamblea que dijera, bueno, usted tiene que vender zapatos de dama, zapatos de caballero, pero entonces no puedes tener zapatos de niño, entonces tenías que actualizar las cosas. Se ha convertido en una práctica que siempre debe una persona decirte según su apreciación si se puede o no, o qué tienes que poner. Por supuesto, eso abre a muchísimas hechos corrompentes. Y de allí en abajo, bueno, yo creo que todos nosotros estamos ya más que curtidos en cualquier gestión que vayas a hacer ante un registro público. Esa es la conclusión. Yo creo que ya incluso pudiéramos, Anita, cerrar y ya terminé. Pero como tengo muchísimo tiempo más para exponer, yo creo que me voy a agarrar unos cuantos minutos para explicar cosas que no se han dicho sobre la función de registral y notarial que es importante tener presentes, más allá del presentismo y usando la misma expresión del día a día. Bueno, resulta que tenemos coronavirus y va a abrir los registros de las notarías nada más los martes, miércoles y jueves. Y entonces tenemos que firmar los contratos de arrendamiento o las actas de asamblea o cualquier cosa. Entonces, por supuesto, con 3 días y la situación como está, hay mayor corrupción. No voy a hablar específicamente de algo determinado o del registro tal o la notaría tal, sino que nos vamos incluso a la historia, a la toma mucho más amplia. Y la toma más amplia para que cada uno de nosotros pueda llegar a la conclusión de aquel tema que estamos padeciendo. Porque yo creo que no existe ni una sola persona en Venezuela que no se vea afectada por esto que es registro y notaría, porque incluso hasta aquellas actuaciones que no generarían ningún pago, pónganse el ejemplo de una autorización de viaje de un menor de edad, independientemente de las restricciones de viaje que hay. Entonces, es interesante y en la página de Cultura Jurídica ORG, ahí está el texto de un recurso de nulidad que se presentó específicamente sobre esa circular por la determinación que podrá hacerse por los capitales mínimos, pero digamos que la toma y la explicación se hizo al servicio en general y vemos cómo en el caso específico de Venezuela tuvimos una norma que fue, digamos, la de ley de 1940, luego pasó a 1943, 1978 y bueno, después vino a 1993, que es la más importante, digamos, que tenemos en algún momento porque fue la última antes de que entraran varios elementos interesantes. Porque cuando viene la de 1999 empieza algo que es la unidad tributaria. Unidad tributaria que hoy en día ya materialmente no existe, ¿no? ¿Qué pasa? El valor de la moneda, porque antes de 1999 todo venía expresado en bolívares. Ni el fuerte que fuerte no fue, ni el soberano que tampoco soberano es. Entonces, esos bolívares, por supuesto, perdían valor frente a un servicio público real. Habría que sacar fotografías, fotogramas, fotocopias, había que imprimir, había que poner sellos, etcétera, pagar alquiler, luz, agua, y el valor era muy ínfimo. Entonces, ¿qué se pensó en ese momento del 99? Mira, tenemos que adecuar los costos a la operación. Y sale la ley del 99, en la cual tienes, digamos, dos conceptos principales. Un pago que es relativo a la operación,
Es decir, si es una compraventa, si es una venta de acciones, etcétera, que ahí aplicaría un tipo, digamos, de impuesto, un tipo tributario que es al negocio jurídico. Si usted vende un inmueble por 100, es sobre 100. Si es por 1.000.000, es sobre 1.000.000. Esa era una planilla que se pagaba aparte. Y esa le entraba al fisco nacional, al regional, etcétera, dependiendo de la operación. Y después tenías otra planilla que era por la operación. Una hoja de papel, el sello, 2 folios, 3 copias, 2 testigos, etcétera. Y eso, digamos, estaba en unidades tributarias y eso se calculó para eso. Luego vino ese desorden propio del 2001, en la cual se crea también en violación al principio de legalidad tributaria y por supuesto de reserva legal, y agarran y dicen, bueno, sacamos esta ley y que sea el presidente de la República el que fije las tasas a pagar. Dios mío, eso es una locura, porque los presidentes, no solamente el presidente de aquí, sino ningún ejecutivo puede sustituirse en lo que debe hacer una ley. Entonces hubo un momento que hubo algo gris en la cual salió una sentencia de la Sala Constitucional y dijo, mira, no, el presidente no puede, como en efecto, el presidente no puede fijar por reglamento esos costos. Entonces hubo una suspensión de esos pagos. Entonces, bueno, la gente registraba sin pagar absolutamente nada. ¿Qué pasó entonces allí? Recordemos que quien iba a pagar, digamos que no tenía un conocimiento de que esto era por el negocio y esto era por el servicio público. Él pagaba 120, de los cuales eran 100 por el negocio y 20, pero para él era sencillamente eso, 120. Y viene en algún momento con esa situación tan gris y viene el famoso Sarén que se crea en el 2006. ¿Y qué pasó en el 2006? Y es interesante destacar, antes del 2001, resulta que con eso se pagaba alquiler, luz, agua, servicios esenciales como internet. Bueno, en esa época no, digamos, no estaba tan desarrollado como ahorita, pero todo se pagaba de allí y era muchísimo más barato. Como vino este hueco y esta edad oscura, vino el 2006 y se crea el Sarén y centralizan absolutamente todo. Y resulta que sacas una sola planilla, pero donde tenías metido todo lo que estaba incluso para impuestos para el servicio. Es decir, esa cantidad enorme, enorme de dinero que pasa a ser controlada por el Sarén. Allí fue que nació el problema de todo esto, en el 2006. En vez de, digamos, recuperar lo que era en el 99, la ley del 99, cada acción por algún lado. Pero lo importante aquí también en tomar en cuenta es que esa cantidad de dinero tan grande y tan apetitosa empezó a convertirse en, bueno, yo te voy a pedir esto, te voy a pedir aquello, y empieza a abarcar otro tipo de actividades que no están sometidas en modo alguno a que una tercera voluntad te la afecte. ¿Y por qué te hablo de la tercera voluntad? Porque resulta que en materia de propiedad, de derechos humanos, de lo que sea, las facultades o las potestades ablatorias del Estado, ¿qué significa ablatorias? Cualquier cosa que tenga que ser Estado, que toque un derecho humano, un derecho constitucional, debe interpretarse restrictivamente. Bueno, vamos a el derecho a la vida. Entonces llega y dice, bueno, vamos a torturar a una persona, pero no tan fuerte. No, usted no puede torturar porque no puede atender nada a que afecte a un derecho humano. Y si llegase a ser, es totalmente limitado e interpretado. Siendo entonces la propiedad privada, en el caso, vamos a hablar otra cosa que yo sé que va a prender algunas alarmas, pero en el caso de la libertad de asociación, en el caso de la sociedad, hablaste, Anita, sobre el Código de Comercio. Resulta que la manera en que nos asociamos para hacer cualquier finalidad que no sea prohibida es una obligación del Estado garantizárnoslas y prestarnos la colaboración para que podamos inscribir cualquier actuación. Es decir, los obligados no son los ciudadanos, es lo contrario.
es el Estado a través de sus órganos los que están obligados a nosotros prestarnos esos servicios públicos. ¿Y por qué señalo esto? Porque si bien hay actividades como las que son la bancaria, el seguro, los hidrocarburos, petróleo, etcétera, como esa actividad es regulada por ley, entiéndase ley, y tomamos la idea de Andrea de que no puede ser cualquier cosa que diga ley, porque yo puedo poner ley en un papel y no lo es, o constitución, vemos que hay una violación a esa libertad de asociación. Resulta, y aquí va una situación que yo sé que va a causar un poco de conmoción, que el derecho, a pesar de que, bueno, la universalidad de los derechos humanos y que todos están en el mismo plano, resulta que el derecho más importante de todos es el de la propiedad. Y entiéndase propiedad no en su dimensión material, propiedad en cuanto a identidad y correspondencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi papá es mi papá y no es papá de quien no lo es. Hay identidad y correspondencia, hay propiedad. Somos propios, padres, hijos. Esa compañía de la cual nosotros somos socios, hay propiedad de nosotros y no es de los otros. Mi vida es mía, es de mi propiedad porque no es de otro. Incluso John Locke, cuando habla del propius, se refiere a libertad, vida y propiedad ya, digamos, stricto sensu. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, la libertad intelectual, la propiedad intelectual, perdón? Vemos entonces que esa idea de tratar de poner, bueno, pero es que es más importante la vida que la propiedad. Si la ves, la propiedad desde el punto de vista stricto sensu, un carro, un avión, un terreno, etcétera, te van a decir, bueno, como el chiste o con el robo, el carro o la vida. Por supuesto que la vida como derecho también es, pero es que esa vida es producto de la propiedad, es de esa persona. Entonces yo creo que no vamos a entrar en profundidades de esto, pero es importante. ¿Qué pasa con esa propiedad? La propiedad también es la libertad de asociación. También es que tú, por el Estado o por cualquier razón, no puedas registrar una asamblea. Es más, usted puede ejercer cualquier actividad comercial que no esté expresamente remitida regulada por alguna ley, y ley entendida de verdad, ley formal, puede perfectamente hacerlo. Lo que puede pasar es que usted te responde personalmente. Incluso tan derecho es la libertad de asociación que el registro en un registro mercantil es lo que da una personalidad jurídica en el sentido de que es un ente, es decir, con derechos y obligaciones, esa compañía o cualquier otra forma asociativa distinta a quienes la constituyen. Y entonces la gente, ¿por qué quiere hacer compañías? Para poder poner orden en el sentido de las actividades que vaya a ejecutar, no porque el Estado se lo exige. Y aquí hay otro tema, porque la propiedad entonces te la limitan no solamente por el hecho de que te roben, te expolien, porque, bueno, el expolio, incluso la utilización del expolio, vemos cómo se está utilizando ahorita, incluso en las noticias, en el caso específico de las estaciones de servicio, que se están expoliando las estaciones de servicio, ahí hay incluso hasta una violación de la lengua española. Utilice la palabra robo, utilice la palabra expolio, que en definitiva se identifica con aquella cesación, frustración, vaciamiento de contenido de la propiedad, en el entendido de que tú puedes usarla, puedes disponer de ella, puedes venderla, puedes enajenarla, etcétera, 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 y solo por vía en contrario es que puedes limitarla. Entonces vemos como ese expolio no solamente es que te lo quiten, sino que no te dejen ejecutarlo. Vamos incluso un poco más allá a la idea de propiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en los cuales tú tienes un inmueble y quieres venderlo y en estos momentos, bueno, no está? Entonces vamos a meternos un poco en el tema probatorio. Resulta que los contratos y principalmente el de venta, porque sin venta no hay intercambio social y si no hay intercambio social no hay avance de la humanidad, y pues también aplican el arrendamiento y muchos otros, son consensuales. ¿Y qué significa eso? Basta que yo con ustedes pueda decir,
vendo, qué sé yo, un vaso y ustedes me lo van a comprar y el precio es eso ya constituye, ya existe el contrato. No hace falta firmar absolutamente nada, no hace falta ni siquiera una factura, no hace falta absolutamente nada. Ya existe el contrato. Y no solamente un vaso, una casa, un edificio, etcétera. Otra cosa es la prueba, el instrumento, el valor instrumental. Entonces ya cuando tú tienes un tercero y este tercero es tan poderoso como lo es el Estado, vemos que también hay una violación y solamente puede enajenarse, toda solamente puede utilizarse y disponerse de la propiedad voluntariamente y no a través de una violación y una injerencia en la voluntad de las partes. Por supuesto, estos temas podemos extenderlos y me agrada muchísimo, Ana y Andrea, que abran estas oportunidades para poder hablar. Y yo sé que queda muchísima tinta en el tintero para nuevas operaciones, para nuevas disquisiciones, para nuevos programas. Y si tienen alguna duda o alguna interrogante u observación, quedamos aquí abiertos para solventarla y muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Yo resalto, me pareció súper simpático como empezaste por las conclusiones, por aquellos que dicen que los abogados hablan mucho y no concluyen. Estupenda esa estrategia. Rescato para las personas que se incorporaron tarde. O sea, ¿por qué la circular de capitales mínimos es inconstitucional? Primero, porque viola el principio legal en materia de registros y notarías. Después hay un vicio de usurpación de funciones del Poder Legislativo. Hay una abierta violación al derecho constitucional de libertad de asociación y además al derecho constitucional y humano, que es el derecho de propiedad. Resalto además esto que dijiste de la libertad de asociación y cómo ha sido violentada, ya que el Estado a través de sus órganos no ha prestado los servicios a los ciudadanos para que dicha libertad se materialice y cómo lo que ha ocurrido, de lo que bien habló Andrea y hablaste tú, lo que ha ocurrido con los registros y notarías ha sido un límite impuesto al derecho de propiedad. Vamos aquí con las preguntas que nos formulan. Luis Melo nos pregunta, ¿cómo se ubica en la definición de ley liberal las leyes penales? En el Código Suizo de las Obligaciones se le dice al juez que si no existe una ley debe acudir a la costumbre y si no hubiera alguna costumbre debe resolver creando una norma para el caso concreto como si fuese legislador. ¿Se corresponde esta idea normativa con la idea liberal de norma jurídica? Esto para quien la quiera contestar. Bueno, yo, si quieres luego también, Roberto, ¿no? Obvio. Sí se corresponde, digamos, dentro de esta visión liberal del derecho o esta propuesta, definitivamente la costumbre es como, es la autonomía y la voluntad de las partes aplicado o llevado en el tiempo de forma reiterada y pacífica, si te pones a verlo de algún modo. El derecho penal, sin embargo, es una de las áreas, uno de los ámbitos en donde nos ofrece mayor reto para llevar a cabo esta idea, porque evidentemente el derecho penal ya implica, digamos, tipificación de delitos que en la mayoría de los casos atenta contra la vida, la libertad, la propiedad. Yo más bien diría que en el caso del derecho penal, o tratar de llevar este concepto de ley y esta visión liberal del derecho dentro del derecho penal, es retarnos a preguntarnos si todo lo que es considerado ahorita, en nuestro Código Penal o en general, considerado como delito, efectivamente es delito. Si efectivamente eso tiene que ser tipificado como delito y si efectivamente el Estado debe inmiscuirse allí. Lo digo por temas muy polémicos, pero que sí nos planteamos por qué no descriminalizar o despenalizar esas conductas. La prostitución en otros países no es un delito, por ejemplo. Si es consensuado, y nuevamente aquí entra la autonomía y la voluntad de las partes. Si es consensuado, no hay vicios en el consentimiento, ¿por qué considerarlo delito? Lo dejo para la reflexión. Igual con el tema de armas, con el tema drogas. Entonces, si empiezas a analizarlo así, caso por caso, te darás cuenta que prácticamente muy pocas conductas, salvo que afecten justamente la integridad y la vida del otro, por ejemplo,
digamos, abusos contra menores, eso es un límite importante y que lo reconoce el liberalismo. Si te pones a ver, ya es muy poco los espacios que efectivamente se deberían regular o que efectivamente se regulan. Entonces, lo que hablamos en general, ya no solamente en el caso de registros y notarías, en el caso de sociedades mercantiles, sino esta pregunta tan amplia es dónde efectivamente debe intervenir el Estado, hasta dónde efectivamente el Estado debe coartar la autonomía de la voluntad de las partes, y eso llevado en los distintos ámbitos, laboral, penal, etcétera. Pero definitivamente penal es uno de los espacios de mayor reto y que sea digerible por los demás, ¿no? Roberto, no sé si tienes algo que agregar. Mira, sencillo para agregar y pasar a la otra que creo que va más para lo que yo hablé. Me gustaría, por ejemplo, agregar que todo, absolutamente, incluso el tema penal, las normas son, o sea, vamos a hablar de las normas generales y después a la parte penal, son voluntarias. Por ejemplo, en el sentido, primero la voluntad de las partes en un contrato y luego viene la voluntad general, porque no deja de ser la voluntad. El problema es cómo se forma la voluntad general, que es más compleja en una sociedad, porque vemos que en un determinado momento histórico lo que era delito en otro no lo era. Pongamos las relaciones, y que es importante, las relaciones con un menor de edad. Es que antes la mayoría de edad era 21 años, entonces, ¿cómo queda aquella persona que tenía 20 años era menor de edad en ese momento? Vemos que las realidades cambian, pero por supuesto tú tienes unas formas de generación, de creación de esa voluntad general que en definitiva es la ley. Lo que no se puede es una imposición. Por supuesto, filosóficamente podemos hablar que si el Estado somos todos y muchas cosas, pero el hecho es que debe haber maneras de crear la ley y para eso está la Asamblea y no una sola persona que diga, bueno, esto es un decreto ley y por ahí me voy. Entonces, el tema, por supuesto, de la ley penal es más complejo y deberíamos abrir una charla sobre voluntad general en la idea de la creación de la norma penal, pero no deja de ser una voluntad, no puede ser impuesta por una sola persona o un grupo. Ok, aquí bueno, tenemos un comentario y leo el comentario y leo la pregunta. Luis Emilio Vegas hace dos comentarios, dice el caso excesivo del excesivo cobro de los derechos de registro con la compra-venta inmobiliaria. Ha habido excesos en los cálculos de los derechos que representa hasta el 20% del valor del inmueble. Por otro lado, Luis Melo, una pregunta directa para Roberto. Más allá del cartel fijado con los montos de capital por actividades, no la primera ofensa a las libertades individuales es el numeral 1 del artículo 57 de la Ley de Registro Público y del Notariado, que permite al registrador rechazar la inscripción de sociedades con capital insuficiente. ¿No es acaso esa norma la que debe enfrentar el juicio de constitucionalidad por ser el fundamento del cartel fijado capitales mínimos? Aprovecho para responder las tres, o sea, la observación y la pregunta. Resulta que no puede fijarse absolutamente nada por concepto de tasas, impuestos, contribuciones, que no esté fijado en una ley. Y entendamos ley, ley formal viniendo del órgano propio. Resulta que todas esas planillas que están saliendo, absolutamente todas, constituyen no solamente un acto inconstitucional e ilegal, es que hasta delitos son, porque además está la ley contra la corrupción que señala que todo funcionario público que cobre cantidades que no estén expresamente previstas en la ley o que incluso previstas utilice medios distintos, responde no solamente administrativamente, civilmente y penalmente. Es decir, ese funcionario que ordenó la liquidación de esa planilla tiene responsabilidad civil. Y no solamente tampoco eso, sino que no prescribe porque es un delito que está previsto en la parte del derecho contra la corrupción que es imprescriptible. Entonces es interesante que los funcionarios sepan que, bueno, pueden eventualmente perseguirlos por eso, porque es un delito cobrar más allá. Lo que pasa es que ocurre igual como que, bueno, el que paga sabía que iba a pagar una cantidad de X y nada más se va a lo que nos meten en la cabeza, el presentismo, el día a día, que no existe un mañana, pero vamos a entrar en la profundidad. Y ya entrando en esto, de que cuál es la ilegal. Sí, es que la inconstitucional no solamente es esa circular,
Es una maraña de actos totalmente inconstitucionales, todos. Es que no podemos ver, no, que esto está todo bien y esta leycita es la que está mal. Es la planilla la que salió mal impresa. Esto es un estado inconstitucional de cosas. O sea, esto no solamente es que un huequito en la pared. Tenemos un estado completamente fallido. Tenemos un estado criminal. Tenemos un estado quenomático. O sea, por Dios, estamos hablando de esto. Entonces creen que como hablamos de registro de notaría, la autoridad, autoridad, el CNE, la autoridad, el órgano rector electoral. No, entonces vemos que es una capa sobre otra capa. Yo estaba hasta tentado de hablar, así como está la parte de las drogas que te dicen de que el que se droga con 10 después no le basta y te droga con 15, con 20, que hay una adicción. Aquí hay una adicción al terror, una adicción al despotismo. Como ya no lo puedes tapar con algo mínimo, tú necesitas una violación incluso mayor y una violación mayor. Entonces las violaciones menores se van tapando con violaciones mayores. Entonces vemos que ya ni siquiera basta la ley habilitante, son decretos de emergencia, leyes habilitantes, decretos constituyentes. Y entonces, ¿cuál va a ser el tamaño del parche inconstitucional que viene? Entonces, sí, en efecto, la violación es esta, pero eso no significa que no, vamos a atacar esta o la otra, lo que llaman en inglés un cherry picking, no puedes estar agarrando una a otra. Todo es una violación porque la base, desde el 2 de febrero del 99, está desviada. Ok. Aquí Anthony Romero nos hace dos preguntas. Andrea dice, ¿qué podemos hacer los abogados ante estas decisiones arbitrarias del SAREN? Y él mismo pregunta, en cuanto al recurso en contrarresolución que mencionaron, ¿han tenido alguna respuesta? Pero bueno, en principio, ¿qué podemos hacer los abogados ante estas decisiones arbitrarias del SAREN? No es fácil, es muy difícil. El primer paso es lo que hizo Roberto, el recurso por inconstitucionalidad. Tan solo que vamos a estar claros, todas nuestras instituciones están secuestradas, no podemos esperar una decisión, de momento, una decisión objetiva e imparcial del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no significa que dejemos de documentar. Nuestra principal obligación hoy en día es documentar lo que está ocurriendo. Efectos prácticos. Bueno, muchos han optado por, pues, simple y llanamente tener como por así decirlo, estatutariamente una realidad o digamos estatutariamente unas características de una compañía y la realidad es completamente otra. ¿Qué tanto puedes llevar esa realidad? No lo sé, porque bueno, están los bancos que te van a exigir aumento de capital para las líneas de crédito, para préstamos, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en el que tú puedes tratar de mantenerte lo más firme posible ante esos desmanes del SAREN y de las resoluciones e intentar ser lo más, por así decirlo, lo más conservador posible en cuanto a la reforma estatutaria, porque igual, bueno, cualquier reforma te puede llevar a exigencias del registro mercantil, aumentar el capital social. El cambio del objeto social conlleva un aumento del capital social. Incluso la toma de decisión de disolver y liquidar una compañía te puede implicará en algún momento poner al día la compañía lo más posible, y el registro mercantil en sus excesos te puede exigir, bueno, en esa aprobación de distintos ejercicios o de balances de distintos ejercicios económicos, aumenta capital. Es decir, te ponen contra la espada y la pared, es una realidad. ¿Qué tanto puedes aguantar? Es difícil. Es una situación muy difícil, pero la primera obligación es documentar. Ok. Aquí hay la pregunta para Roberto, que cuál ha sido la respuesta en cuanto a ese recurso. Mira, esos recursos, bueno, y quien me conoce a mí sabrá que muchas de esas cosas uno las hace a título personal, en el sentido de que personalmente no quiero aceptar una violación a mí. Lo que pasa es que la gente cree que es, bueno, nada más pagar y sales de eso y sales de tu registro. No tenemos, por supuesto, muchas esperanzas mientras exista un secuestro del Poder Judicial, pero por lo menos los efectos son, mira, aquí está. Y tú después bajar el registro y puedes ver, para que la gente entienda cuáles son las violaciones. Y eso lo pego con las otras preguntas que están aquí. Por ejemplo, de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y que si las asambleas, que si las convocatorias. Por Dios, el Estado no puede
sustituirse en la voluntad de las personas. Eso es la libertad de asociación y está obligado el Estado a través de los distintos órganos y los distintos poderes. Entonces nos han metido una cosa en la cabeza y es una enfermedad por la ley, la ley, la ley. El derecho no necesariamente es la ley. El derecho es el contrato y resulta que una compañía anónima es un contrato de asociación y hay distintas, muchísimas relaciones. La de los socios entre sí, la de la compañía como persona jurídica con otros terceros. Si usted va a pedir un crédito y la compañía tiene capital 10 y de verdad en balance tiene 1 y va a pedir 1 millón, yo soy banco y le digo, bueno, fírmeme usted un aval personal, una fianza personal. Lo que no podemos es que toda esta maraña es para ir justificando aperturas por las cuales entra una invasión a nuestra voluntad por parte de un tercero que es absolutamente ajeno a las relaciones de cada uno de nosotros. Pongamos el ejemplo, incluso aquellas personas que veo que hay personas que ejercen mercantil, el tema del comisario. ¿Cuál es la función del comisario? Defender los derechos de los accionistas frente a la administración. Señores, si los mismos accionistas somos los mismos accionistas, ¿para qué vamos a poner un accionista? Entonces vemos, ¿por qué lo dice el código? ¿Hasta cuándo el código, incluso en su génesis cuando lo vemos, es absolutamente supletorio de lo que las partes quieren hacer? Y después hablamos de por qué Venezuela no surge. Y no surge porque tenemos una sociedad tribal y barbárica. Y tribal y barbárica en cuanto a nuestro concepto y nuestra aproximación del concepto de ley. ¿Hasta cuándo? Muy contundente, Roberto. Aquí hay algunas preguntas que voy a despachar con un sí. O sea, ¿los controles de precios pueden ser considerados una forma de expoliación? Sí. Para cualquiera de las dos, la estructura, Sunagro, Insai, que afecta la distribución y comercialización de alimentos, entonces pudieran ser un expolio libre comercio, sí. Expolio. Esto es muy fácil de respuesta. Les invito incluso a que entren en la página paisdepropietarios.org para que vean los trabajos que hay publicados al respecto. Después acá le preguntan directamente a Andrea, a ver, punto aparte. Andrea, ¿cómo gobernar a posteriori de la tiranía y hacer una reforma estructural del Estado con una constitución plagada de derechos? Hay que bajar gasto público y bueno, oigamos la opinión de Andrea al respecto. No, bueno, evidentemente nuestro ordenamiento jurídico actual tiene como un pecado original, por así decirlo, que es la Constitución del 99. Con esa Constitución evidentemente no vamos a rescatar el Estado de Derecho ni la República. Eso yo lo he dicho en foros, hay todavía abogados y respetados que consideran que es rescatable esta Constitución. No, esta Constitución tiene una falla terrible de origen. La forma y el contenido fue una ruptura del hilo constitucional o del Estado de Derecho, y cuando uno señala que esta dictadura comenzó en el año 1999 fue por esto mismo, con esta Constitución. Es inviable con esta Constitución sentar las bases de una república, rescatar el Estado de Derecho, sus pesos y contrapesos, o las instituciones propias de un Estado de Derecho con sus pesos y contrapesos. Mientras, tener conciencia, y creo que lo he dicho en otros foros, pero me parece interesante decirlo aquí, considerando que el tema fundamental es una violación a la propiedad privada en un caso específico, pero una forma de rescatar el Estado de Derecho, la república, es tomar conciencia que en el concepto tradicional del Estado de Derecho nosotros los abogados siempre defendemos un poder judicial independiente, un poder legislativo que dicte leyes y ejerce el control político, y siempre nos olvidamos que uno de los elementos fundamentales de ese Estado de Derecho es un ciudadano propietario, un ciudadano autónomo e independiente frente al Estado, que efectivamente puede hacer un contrapeso frente al Estado, pero lo puede hacer siendo autónomo e independiente, y eso es con respeto a la propiedad privada. Entonces, teniendo conciencia de eso culturalmente, porque nuestro problema es cultural, teniendo conciencia de eso, empezaremos efectivamente a tener más herramientas para rescatar el Estado de Derecho. El concepto tradicional de Estado de Derecho que se manejan en las escuelas de Derecho no toman en cuenta al ciudadano y ciudadano propietario. Por eso es que se dice, desde el Observatorio de Propiedad, nosotros rescatamos esa idea de país de propietarios.
Un país de propietarios es un país de ciudadanos que pueden hacer verdadero frente al Estado. Cuando todas las demás instituciones están secuestradas, la última línea de defensa es el ciudadano propietario. Así es, así es. Bueno, miren, ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecer a todas las personas que interactuaron. Estuvieron bastantes personas conectadas por aquí por Zoom, igual por el YouTube. En todas las preguntas aquí recibimos elogios a las intervenciones de Andrea y de Roberto por su claridad, por su contundencia y porque son actividades que en juicio de las personas que han opinado son importantes y son necesarias. Yo, una vez que finalice esta actividad, les llegará un agradecimiento por haber asistido, les daremos las señas de por dónde seguirnos en nuestras redes, por dónde seguir a nuestros expositores el día de hoy, y este video, para que lo compartan, queda guindado en el canal YouTube de Se Dice. Nos ha pasado que en los eventos anteriores la gente lo comenta, lo comparte y han aumentado la visualización de actividades como esta que consideramos fundamentales. Como bien lo decía Andrea, es hora de empezar a ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, bueno, agradecerles a Roberto y a Andrea la participación tan buena del día de hoy e invitar a que sigan en sintonía de las próximas actividades del observatorio. Gracias. A ustedes.